Bueno, yo fui la que me di cuenta de amigos por medio de una publicación de una red social. Ahí fue donde conocí la organización, no sabía nada antes, no conocía qué era totalmente nuevo. Yo le dije, bueno, primero verifique bien de dónde es, cómo es, verifique que las páginas sean reales, que no sean falsas, que no le vayan a pedir dinero, si le piden dinero de una vez ya no. Y así, ¿verdad? Porque ahora todo eso se da y eso es lo primero que uno piensa. Como madre al inicio estaba un poquito como, bueno, es mi única hija y se me iba a ir por 15 días solita, aunque es mi propio país, pero igual nunca había salido fuera sin mí, ¿no? Sin su padre. Entonces, pero igual aceptamos el reto, nos dieron mucha confianza el equipo de aquí de Ecuador, el equipo de Amigos de las Américas, con las reuniones, nos dieron esa confianza de que nuestros hijos iban a estar bien cuidados y ya le dimos esa oportunidad. Ya como padres tenemos que también dejarles que sus alas se abran para que tomen su vuelo. Entiendo todos los miedos que tenemos porque soy una mamá, tengo 3 niños y igual si alguien me dice, quiero llevar a tu niño a un lugar, yo voy a decir, ok, ¿dónde? Yo voy a preguntar, haría las millones de preguntas que el papá y la mamá de Joel nos hicieron. Pero cuando ya empezamos que nos reunieron, hicieron como una reunión y participaban todos los papás de los otros países incluso, y conocíamos las personas, pues entonces ya ahí uno se da cuenta que la cosa sí es en serio, porque tal vez si fuera como que lo contacta solo una persona, pero como hay como varios procesos y usted va conociendo a las diferentes personas que se encargan, entonces usted dice, no, sí, es un grupo, es una organización, sí es de verdad. Gente responsable, auténtica, no hubo nada que dijera yo, nos mintieron, todo fue verdad. Desde el momento que llegué, la entregué al hotel, hasta el momento que fui, la recogí. 100% responsables, ellos aprenden mucho y lo que aprenden, ellos no lo aprenden en un colegio. Exacto. Ni lo aprenden con los amigos. Es algo increíble, la verdad. Uno aprende tanto que aprende no solo a la otra cultura, sino aprende uno mismo. Y uno, lo que uno es, y también aprende... La esencia, sí, la esencia. Y aprende también la otra cultura. Y usted, a veces yo hablaba con ellos y yo decía, ¿cómo? Allá se hace eso. Y entonces era genial. Para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Es algo súper distinto a lo que estaba acostumbrada a hacer en mi vida. Siempre había querido hacer como un tipo de voluntariado, más que todo conocer gente, compartir, hacer cosas que se salen de su rutina. Y cuando vine, sentí que venía como de otro mundo, totalmente como renovada. Y en verdad, mi hija ya es una joven nueva porque esa experiencia que tuvo y todas estas reuniones la hizo una chica diferente, ¿no? Una chica diferente con mucho amor al voluntariado, mucho amor. Ella, yo estoy muy orgullosa de ella y me agrada que se rodee de jóvenes que tengan ese espíritu de voluntarios como ella. Vea, si usted supiera, yo hasta me dan ganas de llorar, porque Cristel iba una, dejé una y cuando la recogí otra. Ellos le enseñaron a valorarse. Ajá. Ellos le enseñaron a tener seguridad, ajá, a sacar las cosas de ella, de lo que ella no lo veía, le descubrieron. Exacto, sí, eso, ¿verdad, mi amor? Y Cristel no hizo más que hablar de todavía. Todavía yo les digo a los jóvenes, háganlo. Es una experiencia como completamente diferente a lo que está acostumbrado. Se podría definir como salir de tu zona de confort y buscar algo nuevo, encontrar un nuevo tú y conocer nuevas personas. El primer día fue como algo nuevo, como que no tuve a mi familia y fue difícil. Entonces la semana fueron 10 días, creo. Donde lloraste fue la... No, los primeros días fue donde me sentí solo y todo eso, porque no conocía a nadie, entonces fue difícil. Pero ya después los mismos coordinadores como estuvieron ahí diciéndome pues que... apoyándote. Pues. Sí, apoyándome, que contara con ellos. Y ya casi los últimos días fue donde como empecé a abrirme más con todo o socializar un poco más y también más confianza en mí mismo, ya saben, entonces aplicar es bueno. Aplicar. Va a ser una buena experiencia para vos, vas a crecer como persona, te vas a conocer lugares, Tuani,
Sí, va a ser una experiencia que no la vas a olvidar. Que confíen en el programa, en el proyecto, porque hay gente que está dedicada a eso, capacitada para eso y que es real. Recomiendo mucho, es una organización excelente, preocupada, entregada y con mucho amor y pasión a lo que ellos realizan. Yo estoy encantada, yo sí les recomiendo, dele esa oportunidad a su hijo, a su hija, porque lo va a cambiar, va a tener un nuevo hijo. ¿Y qué más para nosotros los padres? Tener hijos emprendedores, hijos que tengan ese intercambio cultural, hijos que tengan esa proyección y esa visión en la vida, que en los jóvenes es un poquito complicado. Y algo que yo ahora lo digo, se lo digo a mucha gente, es que hagan esto porque es algo increíble. Yo, si fuera, yo lo seguiría haciendo y ojalá lo pueda hacer en otros países y pueda experimentar cosas así porque es increíble. Y te recomiendo que apliques, sí, que aplica, ya, ahora.